Autoestima. Continuamos. La autoestima, como ya hemos comentado, es un elemento importante para hacer críticas positivas. La crítica puede ser la oportunidad y el medio para hablar mal de alguien o de algo, o señalar un defecto o una tacha que tengan, un defecto importante. Por ejemplo, a la persona lo critican por sus declaraciones, le critican por su ropa, hablan de sus pocas luces, de su escasa inteligencia, en fin, un momento propio, propicio y adecuado para fastidiar al prójimo, para molestar a las personas, para hacer algo en contra de ellas. Eso lo puede ser una persona con baja autoestima, que puede muy bien aprovechar estas oportunidades que se le presenten y criticar de manera negativa, utilizando su posición y tratar con altanería a quienes tienen que realizar algún trámite o que por alguna razón están a merced de su buen o mal talante, de sus complejos y de su forma negativa de conducirse a través de la vida. ¿Conoces algún ejemplo de estos? La etimología y definición de autoestima es la siguiente. La autoestima es una experiencia íntima de la persona, un sentimiento constructivo, una conciencia que se autoafirma, un concepto positivo que se elabora con respecto de sí mismo o de sí mismo, basada en actitudes correctas, éticas y en la integridad del carácter, como el respeto y el aprecio de la persona por sí misma. Implica autoestima también el ejercicio de muchos valores morales. La palabra estima deriva del latín estimare, que significa aprecio, valor, amistad, consideración, etc. Autoestima, sin duda, es la base de la idoneidad del desarrollo espiritual, de la potencialidad interior del individuo. Nada tiene que ver con el egoísmo ni potencia un sentimiento de apego a los intereses personales en detrimento de otras personas. Es precisamente el aprecio de la persona por sí misma, no en detrimento de nada ni de nadie, con el pleno respeto hacia los demás y sobre todo a las personas cercanas, pero también a las personas vulnerables o a las personas de quienes se tiene que considerar de manera especial. Es por eso necesario que tenga la persona que va a emitir una crítica constructiva, tenga una alta autoestima, porque sólo así será capaz de analizar pormenorizadamente algo y valorarlo según criterios propios de la materia de que se trate. Una autoestima alta hace innecesario evaluar la oportunidad de emitir un juicio como una competencia de la que obtendrá otra dolorosa derrota, a menos que logre destruir o al menos dañar suficientemente al sujeto criticado. La persona con autoestima bien puesta no tiene esas necesidades. Sabe perfectamente quién es y el hecho de hablar positivamente de una persona o de hacerle una crítica constructiva no va en detrimento, sino al contrario, habla bien de la persona que la lleva a cabo. Entonces, por eso es tan importante tener una buena autoestima si hemos de emitir una crítica constructiva. Solo el ser humano puede contemplar su propia vida, tener conciencia de sí mismo como ser humano, de su propia actividad, de su circunstancia y de su realidad. Ya lo dijo Goethe, la peor desgracia que puede sucederle a una persona es pensar mal de sí misma. Y Bernard Shaw dijo que el interés del ser humano por el mundo es el reflejo de los intereses en sí mismo. Caramba, entonces estamos hablando de una autoestima y de una seguridad en la persona. Cada quien seguro y consciente de su propio valor. La persona que no se ama, que no tiene amor por sí misma, se vuelve egoísta, ya que su autoestima es el centro del desarrollo humano. La autoestima es conocimiento, conciencia y práctica de todo el potencial de la persona. Solo respeta a los demás quien se respeta a sí mismo o a sí misma. Solo da a los demás quien se ha dado a sí todo aquello que requiere. Solo aprecia a los demás quien aprecia su propia persona. Cada individuo
es la medida de su aprecio a sí mismo, como individuo. Su autoestima es el marco de referencia desde el cual se proyecta al mundo. Varios científicos del desarrollo humano, como Pérez Elkins, Rogers, Maslow, Bettelheim y otros, afirman que la autoestima es una parte fundamental para que el ser humano alcance la plenitud y la autorrealización en la salud física y mental, la productividad, la creatividad, en fin, la plenitud, es decir, la expresión plena de sí misma, de sí mismo. Entre todos los seres vivos conocidos, solo el ser humano tiene el poder de contemplar su vida, su actividad, y tiene el privilegio de la conciencia, por lo que busca, transforma, escoge y decide lo que le resulta significativo. Quien carece de autoestima no puede ser libre, no tiene confianza en su propia persona y no se atreve a hacerlo, no se atreve a hacer plenamente todo lo que puede llegar a ser. El ser humano tiene también la capacidad de elegir su actitud personal ante cualquier reto o circunstancia, y de esta manera decidir su propio camino. Toma decisiones, tiene voluntad, tiene buen criterio o mal criterio, pero tiene un criterio propio. La autoestima es la base del éxito personal, porque en ocasiones su verdadera naturaleza está oculta en la inconsciencia o en la ignorancia. Un hombre con autoestima será capaz de relacionarse con los demás seres humanos de manera constructiva en todas las ocasiones y en todos los escenarios. Pero mira, hagamos un pequeño paréntesis. Te invito a hacer una muy preliminar aproximación a tu nivel de autoestima. ¿Aceptas la invitación? Mira, a partir del lenguaje inclusivo, del cual estoy totalmente de acuerdo, tan positivo y tan necesario en nuestra sociedad a nivel planetario, en todo el planeta, es necesario ese lenguaje inclusivo por lo que representa y significa. Bueno, pues contesta por favor a la siguiente pregunta. ¿Te ha ocasionado alguna sensación de molestia o en algo te alteró la expresión un hombre? La que dije en la diapositiva anterior. Bien, pues te aclaro que según la Real Academia Española, la definición de hombre es ser animado racional, varón o mujer. Es por tanto la palabra hombre de lo más inclusiva. Incluye al varón, incluye a la mujer, incluye a la mujer, incluye al varón. Analizamos ahora los siguientes conceptos de autoestima a través de la conocida escalera de autoestima. La escalera de autoestima tiene su base en el autoconocimiento. Hay una frase que dice al respecto: cuando aprendemos a conocernos, en verdad vivimos, lo dijo Robert Schuller. El autoconcepto: dale a un hombre una pobre imagen de sí mismo y acabará siendo un siervo. Parece que sí. Creo que estaremos de acuerdo con tal expresión. En la autoevaluación, el sentirse devaluado e indeseable es en la mayoría de los casos la base de los problemas humanos, lo dice Carl Rogers. La autoaceptación, la actitud del individuo hacia sí mismo y el aprecio por su propio valer juega un papel de primer orden en el proceso creador. Mauro Rodríguez es lo que es la autoaceptación. El autorrespeto, y nos dice que la autoestima es un silencioso respeto por uno mismo, lo dice Elkins. Y finalmente hasta arriba, la autoestima. Solo podemos amar cuando nos hemos amado a nosotros mismos, a nosotras mismas. Es la escalera de la autoestima. Vamos a ver a mayor profundidad cada uno de estos conceptos. Primero, el autoconocimiento. Conócete a ti misma, a ti mismo. El autoconocimiento consiste en conocer las partes que integran el yo y sus manifestaciones, necesidades y habilidades, todas sus características, inclusive sus preferencias, sus deseos, sus sueños, sus ambiciones, sus frustraciones y sus éxitos.
los papeles que vive el individuo y a través de los cuales existe, es conocer por qué y cómo actúa y siente, percibe y actúa en relación con el mundo, con su entorno inmediato e inmediato. Al conocer todos sus elementos, que desde luego jamás funcionan por separado, sino que son un sistema, se entrelazan para apoyarse recíprocamente. El individuo tendrá una personalidad fuerte y unificada. Si una de estas partes funciona de manera deficiente, las otras se verán afectadas y su personalidad será débil y dividida, con sentimientos de deficiencia y de evaluación. Qué importante es conocernos, que tú sepas precisamente quién eres. Habrás observado probablemente en alguna ocasión a alguna persona que llega a un puesto laboral importante y entonces cambia por completo su personalidad. Resulta que esa persona, cuando pierde el puesto, pierde todo, porque pues alguien llegó y le dijo: ya no eres tú como individuo, ahora eres tú como puesto, como una relación puramente laboral. Ahora eres importante porque ya tienes un puesto. Después dejas de ser importante porque dejas de tener ese puesto. Y entonces son verdaderas tragedias. Yo he sabido de personas que se infartan. He sabido de personas que dicen, en una ocasión un compañero de trabajo en uno de las actividades que llevo a cabo tuvo la desgracia para él de salir de Televisa porque hizo un comercial que después apareció en TV Azteca, en los tiempos en que eso estaba estrictamente prohibido, que alguien de Televisa saliera en TV Azteca. Y lo confesó, estuvo al borde del infarto. Yo creo que la vida es mucho más valiosa que Televisa y que TV Azteca. Sin embargo, bueno, pues les dicen: quién eres, tú eres tal persona. No voy a decir su nombre porque además ya falleció. Eres tal persona porque tienes este programa y tienes la capacidad de hablar bien o mal de los demás. Entonces los demás te rinden tributo. Pero como ya te corrieron, pues ya nadie te va a rendir tributo porque ya no puedes hablar bien o mal de los demás. Dejaste de ser quien eras. Chispas, es una forma muy pobre de conocerse. La persona debe de saber quién es y nunca permitir que alguien de fuera venga y le diga quién es, porque debe de saberlo con toda precisión. Tal vez te parezca prudente esta reflexión. El autoconcepto. ¿Qué piensas de tu propia persona? Es una serie de creencias de la persona acerca de sí misma, que se manifiestan también en la conducta. Y esto es muy claro, mira, si alguien se cree tonto, actuará como tal. Si se cree inteligente o apto, actuará como tal. Y nos dice Robert Schuller: dale al ser humano una autoimagen pobre y acabará siendo un siervo. Piensa que eres una persona insignificante y poco relevante, o piensa que eres una persona importante con capacidad de tener un lugar en el mundo y que lo tiene perfectamente merecido. Y eso es parte de la autoevaluación. La autoevaluación refleja la capacidad interna de la persona de evaluar las cosas como buenas si lo son, para él en lo personal, si le satisfacen, si le resultan interesantes, enriquecedoras, si le hacen sentir bien, si le agradan, si le permiten crecer y aprender, relacionarse bien con el mundo. Así las evalúa, perfecto. Y las considerará como malas si lo son para la propia persona, si no le satisfacen, si carecen de interés, le hacen daño, le impiden crecer, lo perjudican de cualquier manera, inclusive si le resultan tóxicas. Está muy de moda esta palabra. Es cierto, la persona puede evaluarlo de esa manera y considerar así las cosas. El sentirse devaluado o indeseable para la persona es algo fatal. En la mayoría de los casos es la base de los problemas humanos, lo dice Carl Rogers, y es muchas veces una forma de autodiscriminación. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener la autoestima siempre en alto. La autoaceptación. La autoaceptación es admitir y reconocer
todas las partes de sí mismo, de su propio ser, como un hecho y como una forma de existir y de sentir y de relacionarse. Solo a través de la aceptación se puede transformar lo que es susceptible de ser transformado. Si partimos de engaños, no podemos transformar nada que desconocemos y de lo que no contamos con un diagnóstico preciso. Pero cuando aceptamos las cosas tal como son, podemos transformarlas en muchas ocasiones. Hay cosas que tendremos que vivir con ellas y tendremos que aceptarlas como son. El color de nuestra piel, el color de nuestros ojos, nuestra estatura, nuestras características personales, inclusive, y eso es muy relativo, el nivel de inteligencia que pudieras tener, porque no es tan determinante, fíjate, no es tan medible a través de las pruebas de IQ y cosas por el estilo que están perdiendo ya vigencia. La inteligencia sí se puede desarrollar y puede crecer si la ejercitas debidamente, si te dedicas a aprender, a estudiar, a tener una disciplina de aprender algo todos los días. Una persona que sabe en un año, aprende algo todos los días, suponte que en ese año, bueno, pues descansa los domingos y los días festivos y los días. Vamos a pensar que en ese año no son 365 cosas nuevas, que sean 200. En estricto rigor, una persona que sabe 200 cosas más es una mejor persona cada vez que aprende algo. Es una forma de evolución, pero primero hay que aceptarse. Por eso es tan importante la actitud del individuo hacia sí mismo y el aprecio de su propio valer. Tienen un papel de primer orden en el proceso creador, nos lo dice Mauro Rodríguez en uno de sus varios libros que ha publicado. Entonces es importante ese punto de la autoaceptación, reconocerte como eres y superarte día con día. El autorrespeto. ¿Qué tanto te respetas? ¿De veras te respetas en serio, en serio? Qué bueno, te felicito porque podrías tener una respuesta negativa, sobre todo si esa respuesta va hacia la intimidad de tu persona, que tú sabes que es verdaderamente la respuesta correcta, sí o no me respeto. Nadie más que tú lo sabes. El autorrespeto nos dice que es atender y satisfacer las propias necesidades y valores, expresar y manejar en forma conveniente sentimientos y emociones sin dañarte ni culparte. No hay un sentimiento más negativo y más inútil que el de la culpa. Perdónate, perdónate. Cualquier culpa que vengas arrastrando, déjala en el pasado, supérala y perdónate ya, punto. Vamos para adelante. Mira, una ocasión me decía una querida amiga, es médico, pero es anestesióloga, y decía que en su práctica, cuando estaba haciendo la especialidad, llegó una persona golpeadísima que lo había atropellado un camión y bueno, pues vio que tenía sumamente inflamada una arteria y le dijo su jefe, su doctor, su maestro, dice, aplícale ahí la anestesia. Y ella dijo, no, si yo le aplico ahí la anestesia lo voy a ponchar y se va a desangrar. Pues yo mando aquí, la aplicas y la pones. Y entonces pues no tuvo más remedio que con cierta conciencia de que era sumamente peligroso hacer esa maniobra, la hizo, la persona se desangró y falleció. Eso había pasado hacía bastantes años ya. Y cuando me lo contó, me dice, y así fue. Dice, y todavía no puedo yo perdonarme eso. Ajá, estaba arrastrando una culpa. Y le hice una pregunta muy sencilla. Bueno, ¿y qué pasaría si te perdonaras? En ese momento le cambió la expresión facial, se le relajó la cara, inclusive podría yo recordar que emitió alguna sonrisa y me dijo, quién sabe, pero mañana te digo. ¿Qué trasfondo llevaba la pregunta? Es algo muy sencillo. No le exigía yo que se perdonara,
Simplemente le pedía yo que pensara qué pasaría si se perdonara. Por lo tanto, se quedaba cómodamente en el mismo estadio en que estaba desde hace muchos años culpándose, pero podía explorar sin riesgo alguno qué sucedería si se perdonara. Le cambió la vida por completo. Se perdonó. Vio que no tenía por qué estarse flagelando todo el tiempo, por qué estarse castigando todo el tiempo, que ya había pasado suficiente y que en último análisis, pues primero no era totalmente su culpa, no era su culpa en realidad, porque obedeció órdenes y enseguida, pues todos nos morimos, todos corremos ese riesgo y la persona muy probablemente de todas maneras hubiera fallecido porque iba sumamente golpeada. Entonces se perdonó y a partir de ese momento le cambió la vida. Es tan sencillo a veces y tan complicado a veces, tan sencillo o tan complicado como deseemos hacerlo. Por eso es muy importante tener conciencia de la inutilidad de este torpe sentimiento de culpa. Por favor, supéralo. Si es que lo tienes encima, supéralo. Nos dice que la autoestima es un silencioso respeto por sí mismo. Pues sí, así es. No debes dañarte, no debes culparte. Adelante entonces. Finalmente arriba está la autoestima. La autoestima es la síntesis de todos los pasos anteriores. La persona que se conoce, que está consciente de sus cambios, crea su propia escala de valores y desarrolla sus propias capacidades. Y si se acepta y se respeta, tendrá autoestima. Por el contrario, si una persona no se conoce, tiene un concepto pobre de sí misma, ni se acepta ni se respeta, entonces no tendrá autoestima. Quisiera yo saber que estás en una etapa perfectamente definida de autoestima alta. Mira, a veces nos decimos, ¿cuáles son tus cualidades? ¿Mis cualidades? Ay, mira, me cuesta trabajo. Si me preguntaras mis defectos, te los digo inmediatamente y te enumero un montón, pero mis cualidades me cuesta más trabajo. Desgraciadamente a veces tenemos ese atavismo. No podemos hablar bien de nosotros, no podemos hablar de nuestra inteligencia, de nuestra eh, laboriosidad, de nuestra honradez, de nuestras cualidades. Y nada más tenemos que hablar de los... Ay, no, es que soy inteligente pero flojo. Ah, qué barbaridad. Qué bonita etiqueta, ¿verdad? Entonces, hay que tener la autoestima en su lugar, saber que tú mereces, que tú puedes, que tú sabes y que tú vales tanto como cualquier otra persona. No caer en el autoengaño, pero tampoco caer en el autoflagelamiento. Simplemente saber y ser leal a tu verdad. Y tu verdad es que eres una persona capaz y perfectamente merecedora de un lugar en la vida y de un lugar distinguido y preponderante. Eso será una autoestima correcta. Vamos a ver qué nos dice Virginia Satir, una conocida psicoterapeuta familiar. Dice, yo soy yo. Y dice lo siguiente en su declaración de autoestima. En todo el mundo no existe nadie igual, exactamente igual a mí. Hay personas que tienen aspectos míos, pero de ninguna manera el mismo conjunto mío. Por consiguiente, todo lo que sale de mí es auténticamente mío, porque solo yo lo elegí. Todo lo mío me pertenece, mi cuerpo y todo lo que hace, mi mente con todos sus pensamientos e ideas, mis ojos incluyendo todas las imágenes que perciben, mis sentimientos cualesquiera que sean, ira, alegría, frustración, amor, decepción, emoción, mi boca y todas las palabras que de ella salen, refinadas, dulces o cortantes, correctas o incorrectas, mi voz fuerte o suave y todas mis acciones, sean para otros o sean para mí. Poseo mis fantasías, mis sueños, mis esperanzas, mis temores. Son mis triunfos y mis éxitos, todos mis fracasos y errores. Puesto que todo lo mío me pertenece, puedo llegar a conocerme íntimamente. Al hacerlo, puedo llegar a quererme y sentir amistad hacia todas mis partes. Puedo hacer factible que todo lo que me concierne funcione para mis mejores intereses.
Sé que tengo aspectos que me desconciertan y otros que desconozco, pero mientras yo me estime y me quiera, puedo buscar con valor y optimismo soluciones para las incógnitas e ir descubriéndome cada vez más. Como quiera que parezca y suene, diga y haga lo que sea, piense y sienta en un momento dado, todo es parte de mi ser. Esto es real y representa el lugar que ocupo en este momento del tiempo. A la hora de un examen de conciencia respecto de lo que he dicho y hecho, de lo que he pensado y sentido, algunas cosas resultarán inadecuadas, pero puedo descartar lo inapropiado, conservar lo bueno e inventar algo nuevo que supla lo descartado. Puedo oír, ver, sentir, pensar, decir y hacer. Tengo los medios para sobrevivir, para acercarme a los demás, para producir y para lograr dar sentido y orden al mundo de personas y cosas que me rodean. Me pertenezco y así puedo estructurarme. Yo soy yo y estoy bien. ¿Qué te parece? Bien, procedamos ahora a resolver la dinámica de diagnóstico de mi autoestima. Te va a interesar mucho saber cómo estás de autoestima y aquí te vamos a dar una orientación muy precisa. Y gracias por tu atención en este tema. Vamos a continuar.